La lluvia caía como un castigo del cielo, intensa e implacable, empapando el fino cardigan de Anna Mitchell en cuestión de segundos. Se encontraba en los escalones de la entrada de lo que había sido su hogar durante 3 años, agarrando un trozo de papel arrugado con sus manos temblorosas. El certificado de matrimonio, el documento que en su día había representado la esperanza, el amor y un futuro en el que había querido creer desesperadamente. Ahora no era más que una mentira impresa en papel caro. Detrás de ella, la puerta se cerró de golpe con una firmeza que resonó en sus huesos. Oyó el clic del cerrojo y algo dentro de ella se rompió por completo. 3 años. 3 años intentando ser la esposa perfecta, cocinando comidas que no se comían, durmiendo sola en una cama pensada para dos, poniendo excusas a un marido que nunca estaba allí. 3 años de amar a un hombre que, ahora se daba cuenta, nunca le había dejado ver quién era realmente. Ana miró el certificado, viendo cómo la lluvia borraba la tinta, difuminando sus nombres en una cruel burla de la unión que supuestamente habían formado. Daniel Mitchell. Ese nombre ya no significaba nada para ella. Se había casado con un extraño, un fantasma que iba y venía a horas intempestivas, que recibía misteriosas llamadas telefónicas en habitaciones cerradas con llave, que le besaba la frente con unos labios cada vez más fríos. Sus dedos se aferraron al papel. La ira se elevó en su pecho como una ola, ardiente y consumidora, dominando temporalmente la conmoción y el dolor. Con un grito que fue ahogado por el trueno, rompió el certificado por la mitad. Luego, una y otra vez, los pedazos revolotearon de sus manos como pájaros heridos, llevados por el viento y la lluvia, desapareciendo en la oscuridad de la noche de Chicago. No lo había pillado con otra mujer, como a veces había temido durante aquellas largas y solitarias noches. No, lo que había descubierto era mucho más inquietante. Archivos en su ordenador que había dejado abiertos descuidadamente mientras atendía una llamada en otra habitación. Nombres que no reconocía, cantidades de dinero que le hacían dar vueltas la cabeza, referencias a cosas que parecían pertenecer a una novela policíaca, no al despacho de su marido. Cuando lo había confrontado, su rostro había cambiado. El hombre que creía conocer, el tranquilo hombre de negocios con una sonrisa amable, había desaparecido. En su lugar había alguien más duro, más frío, con ojos que guardaban secretos más oscuros que cualquier sombra. Él le había dicho que olvidara lo que había visto. Ella se había negado. Había exigido respuestas, explicaciones, la verdad que él le había estado ocultando durante todo su matrimonio. Y entonces él le había dicho que se marchara sin más. 3 años borrados con una sola frase. Haz las maletas y vete. Su voz había sido tranquila, casi fría, como si estuviera hablando de una transacción comercial en lugar de poner fin a un matrimonio. Ella se había quedado allí paralizada, incapaz de procesar lo que estaba pasando. No podía ser real, no podía ser que su vida se desmoronara ante sus ojos, pero era real, y ahora estaba allí, bajo la lluvia, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Con el corazón destrozado, Ana comenzó a caminar. No sabía a dónde iba. No tenía familia en Chicago, ni amigos cercanos a los que pudiera llamar a esas horas. Sus padres habían fallecido en un accidente de coche hacía 5 años. Su hermana vivía en Seattle y se habían distanciado con el paso de los años. Estaba sola, completamente sola en una ciudad que de repente le parecía tan extraña como otro planeta. Las calles estaban vacías a esa hora. La lluvia mantenía a todo el mundo en casa. Las farolas proyectaban charcos de luz naranja sobre el pavimento mojado, y Ana caminaba entre ellos como un fantasma, apenas consciente de su entorno. Su mente no dejaba de reproducir las imágenes que había visto en la pantalla del ordenador. Las conversaciones que había escuchado cuando Daniel pensaba que estaba dormida. Las visitas nocturnas que hablaban en voz baja y se marchaban antes del amanecer. Había estado tan ciega, tan desesperada por creer en el cuento de hadas que había construido, la historia del exitoso hombre de negocios que la había enamorado y le había dado una vida de comodidad y seguridad. Había ignorado las señales de advertencia, las inconsistencias, los momentos en los que algo no encajaba.
Había deseado tanto ser amada que había aceptado cualquier versión de sí mismo que él decidiera mostrar. La lluvia comenzó a amainar, convirtiéndose en una suave llovizna que parecía casi lágrimas sobre su piel. Ana se encontró en una parte de la ciudad que no reconocía, rodeada de edificios altísimos que bloqueaban la poca luz de la luna que se filtraba a través de las nubes. Tenía frío, estaba agotada y más asustada que nunca en su vida. Divisó un pequeño restaurante al otro lado de la calle, con las ventanas iluminadas por una cálida luz amarilla. El letrero decía Rosie's en letras rojas descoloridas, y a través del cristal podía ver a un puñado de clientes encorvados sobre tazas de café. Parecía seguro. Parecía un lugar donde podía sentarse, ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Ana cruzó la calle, empujó la puerta y entró. Una campana sonó sobre su cabeza, anunciando su llegada a la sala, que estaba casi vacía. El olor a café y grasa de tocino la envolvió como una manta, y por un momento se quedó allí parada, goteando sobre el felpudo de bienvenida, tratando de recordar cómo respirar. Se le acercó una camarera, una mujer de mediana edad con ojos amables y una etiqueta con el nombre Dolores. Echó un vistazo a la ropa empapada y al rostro pálido de Ana, y de inmediato la guió a una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas de los demás clientes. «Querida, parece que has pasado por una tormenta en más de un sentido», dijo Dolores, con voz suave y preocupada. «Te traeré un café y una toalla, por cuenta de la casa». Ana asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Se deslizó en la mesa, con la ropa mojada chirriando contra el asiento de vinilo, y se quedó mirando la mesa sin verla realmente. Los pedazos de su vida yacían esparcidos a su alrededor como los fragmentos rotos de su certificado de matrimonio, y no tenía ni idea de cómo volver a unirlos. El café llegó humeante y fuerte, y Ana envolvió la taza con las manos, desesperada por encontrar algo de calor. Tomó un sorbo, sintió cómo el calor se extendía por su pecho, y finalmente se permitió pensar en lo que había descubierto. Daniel no era un hombre de negocios, o más bien sí lo era, pero su negocio era algo mucho más oscuro que la empresa de importación y exportación que decía dirigir. Los archivos que había visto contenían referencias a territorios, a operaciones, a personas que debían ser controladas. Había hojas de cálculo que registraban el dinero que fluía a través de docenas de empresas ficticias. Había fotografías de hombres que no reconocía, anotadas con la pulcra letra de Daniel. Su marido era un criminal, y no uno cualquiera. Por lo que había deducido en esos horribles minutos antes de que él la descubriera, Daniel Mitchell era alguien poderoso, alguien peligroso, alguien que operaba en un mundo que ella solo había visto en películas y series de televisión. Un mundo de sombras, secretos y violencia, y ella había estado casada con él durante 3 años sin saber nada de todo eso. Ana se sintió mal, apartó el café y se presionó los ojos con las manos, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Cómo había podido ser tan tonta? ¿Cómo había podido compartir la cama con un hombre cuya verdadera naturaleza le había estado completamente oculta? ¿Qué más desconocía? ¿Sobre qué otras mentiras se había construido todo su matrimonio? Pon. La campana de la puerta volvió a sonar y Ana levantó la vista instintivamente. Un hombre entró en la cafetería, alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro ligeramente humedecido por la lluvia. Llevaba un abrigo caro sobre lo que parecía un traje a medida y se movía con la confianza de alguien acostumbrado a tener el control. Sus ojos recorrieron la sala con una rápida mirada evaluadora antes de posarse en Ana. Ella sintió una sacudida de reconocimiento, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes. Había algo familiar en él, algo que le rozaba los confines de la memoria. Pero antes de que pudiera identificarlo, él se dio la vuelta y se sentó en la barra, pidiendo un café con voz baja y tranquila. Ana se obligó a apartar la mirada. Tenía problemas más importantes que un desconocido en una cafetería. Tenía que averiguar dónde iba a dormir esa noche. Tenía que decidir si acudir a la policía con lo que sabía. Tenía que entender por qué su marido, que había profesado amarla, la había echado a la calle en medio de la tormenta,
como si no significara nada para él. Pero mientras estaba allí sentada, temblando con la ropa mojada, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que ni siquiera podía imaginar. La lluvia había borrado todo lo que creía saber y en su lugar había dejado un vasto y aterrador desconocimiento. Ella aún no lo sabía, pero el hombre del mostrador la estaba observando. No de forma evidente, ni de manera que llamara la atención, sino con un interés cuidadoso y mesurado que denotaba algo más que una curiosidad casual. Él sabía exactamente quién era ella. Sabía por qué estaba allí, sola y asustada en una cafetería en el lado equivocado de Chicago. Y sabía cosas sobre su marido que sacudirían los cimientos de su mundo. Anna Mitchell había roto su certificado de matrimonio y había dejado atrás su antigua vida. Pero la historia solo estaba empezando, porque el hombre con el que se había casado, el hombre del que creía estar escapando, no era quien ella creía que era. Y la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, sería más impactante de lo que jamás hubiera imaginado. La lluvia seguía cayendo fuera, limpiando las calles y arrastrando los últimos restos de la vida que ella había conocido. Y en algún lugar de la oscuridad, las fuerzas ya se habían puesto en marcha, empujándola hacia un destino que nunca habría podido predecir. Comprueba si ya estás suscrito a este canal. Si te gustan las historias que revelan las profundidades ocultas de las relaciones humanas y los secretos que pueden acechar bajo la superficie de la vida cotidiana, este es tu sitio. Suscríbete ahora para no perderte ningún capítulo. La mañana amaneció gris y renuente, con el sol oculto tras una espesa capa de nubes que parecían presionar la ciudad como un peso. Ana había pasado la noche en un motel barato a las afueras del centro, pagando con el dinero de emergencia que siempre guardaba en su cartera. La habitación era pequeña y anticuada, con papel pintado que se desprendía en las esquinas y un colchón hundido en el centro. Pero era seca y cálida, y estaba lejos de la casa que ya no era su hogar. Se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente su teléfono. Lo había apagado la noche anterior, por miedo a que Daniel intentara localizarla a través de él, y no estaba preparada para volver a encenderlo. No quería ver si había llamado, si había enviado mensajes, si había intentado ponerse en contacto con ella de alguna manera. Una parte de ella esperaba desesperadamente que lo hubiera hecho. Otra parte, la parte que poco a poco iba aceptando la realidad de su situación, esperaba que no lo hubiera hecho. Las piezas del rompecabezas se reorganizaban en su mente, formando patrones que no quería ver. Todos esos viajes de negocios que duraban demasiado, los hombres que de vez en cuando venían a la casa, hombres con miradas duras y movimientos cautelosos, que se quedaban en silencio cada vez que ella entraba en la habitación. La forma en que Daniel siempre parecía saber las cosas antes de que sucedieran, como si tuviera acceso a información que la gente común no tenía. Se había casado con un hombre que vivía en las sombras y nunca se había dado cuenta. Ana finalmente encendió su teléfono, preparándose para lo que le esperaba. La pantalla se iluminó y las notificaciones comenzaron a aparecer. 17 llamadas perdidas de Daniel. 32 mensajes de texto. No los leyó. No podía soportar ver las excusas, explicaciones o amenazas que él pudiera haberle enviado. En cambio, abrió sus contactos y se desplazó hasta encontrar el nombre que buscaba. Rebecca Torres, la única amiga de verdad que había hecho durante sus años en Chicago. Se habían conocido en una cafetería hacía 3 años y habían conectado gracias a su amor compartido por las novelas de misterio y su mutuo disgusto por las pretenciosas vinotecas que parecían dominar el barrio. Rebecca era periodista, perspicaz y curiosa, con olfato para las historias que otros pasaban por alto. Si alguien podía ayudar a Ana a comprender en qué se había metido, era ella. El teléfono sonó 2 veces antes de que Rebecca contestara. «Ana, Dios mío, he estado intentando localizarte. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Lo dejé», dijo Ana, y su voz se quebró al pronunciar esas palabras. «Rebecca, he encontrado algo en su ordenador. Creo que está involucrado en algo terrible». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Rebecca volvió a hablar,
Su voz era cautelosa, mesurada. Ana, escúchame. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás en un lugar seguro? En un motel, el Starlight Inn, junto a la carretera 41. Rebecca, ¿qué pasa? Suenas rara. Otra pausa, esta vez más larga. Quédate ahí, no vayas a ningún sitio, no hables con nadie. Voy a ir a buscarte. Hay algo que tengo que contarte y tiene que ser en persona. La línea se cortó antes de que Ana pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono, con el corazón latiéndole más rápido. Rebecca sabía algo. El tono de su voz, la urgencia de sus palabras, delataban un conocimiento que iba más allá de una preocupación casual. ¿Qué le había estado ocultando su amiga? Las siguientes 2 horas transcurrieron con una lentitud agonizante. Ana caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación, incapaz de quedarse quieta, incapaz de concentrarse en nada más que en el creciente temor que sentía en el estómago. No dejaba de mirar por la ventana, esperando ver el coche de Daniel entrar en el aparcamiento, o algo peor que ni siquiera podía nombrar. Cuando finalmente llamaron a la puerta, casi se le sale el corazón del pecho. Se acercó a la puerta con cautela y miró por la mirilla. Rebecca estaba sola fuera, con su cabello oscuro recogido en una coleta desordenada y los ojos ocultos tras unas gafas de sol demasiado grandes, a pesar del cielo nublado. Ana abrió la puerta y empujó a su amiga al interior, cerrándola rápidamente tras ella. «Cuéntame todo», dijo Ana. «¿Qué sabes de Daniel?» Rebecca se quitó las gafas de sol y miró a Ana a los ojos. «Primero necesito que entiendas algo. Llevo casi 2 años investigando a tu marido. Debería habértelo contado, pero tenía miedo. Miedo de lo que pudiera hacer si se enteraba. Miedo de ponerte en peligro. Pero ahora que lo has dejado, ahora que sabes que algo va mal, ya no puedo ocultártelo más». Ana sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. 2 años. Lo sabías desde hacía 2 años y nunca dijiste nada. Sabía que era peligroso. Sabía que estaba relacionado con cosas que la mayoría de la gente solo lee en los titulares. Pero no tenía pruebas, Ana. No del tipo de pruebas que se sostuvieran. Y pensé que mientras estuvieras con él, mientras fueras su esposa, estarías protegida. Él nunca haría daño a alguien a quien amaba. Me le echó a la calle bajo la lluvia como si no fuera nada, como si todo nuestro matrimonio no fuera nada. La voz de Ana era amarga, teñida de traición, que ahora se extendía a su amiga más íntima. Rebecca asintió lentamente. «Porque descubriste la verdad, o parte de ella». En cualquier caso, Daniel Mitchell no es solo un hombre de negocios con conexiones turbias. Es el jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de la costa este. Su verdadero nombre ni siquiera es Daniel Mitchell. Esa es una identidad que creó hace 15 años, cuando decidió crear una fachada legítima para sus operaciones. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, imposibles e innegables. Ana se dejó caer sobre la cama, incapaz de sostener su peso con las piernas. «¿Qué estás diciendo? ¿Que mi marido es qué? ¿Un jefe del crimen? ¿Como en las películas?» No como en las películas. En la vida real, con operaciones reales, dinero real y consecuencias reales. Controla la mitad del transporte marítimo que pasa por los puertos de Chicago. Tiene conexiones en el gobierno de la ciudad, en las fuerzas del orden, en lugares que te dejarían boquiabierta. El hombre con el que te casaste es uno de los individuos más poderosos y temidos de esta ciudad, y nadie conoce su rostro. Así es como ha sobrevivido tanto tiempo. Ana pensó que se iba a marear. Todas esas tardes tranquilas en casa, todos esos momentos tiernos, todas esas promesas susurradas en la oscuridad. ¿Había sido algo de eso real? ¿O no había sido ella más que otra pieza de su fachada cuidadosamente construida? ¿Un accesorio en la elaborada representación de normalidad que él presentaba al mundo? «¿Por qué yo?», susurró. «¿Por qué se casó conmigo?» Rebecca se sentó a su lado y le tomó las manos. «He estado tratando de averiguarlo. Por lo que he descubierto, Daniel no hace nada sin una razón. Cada movimiento que hace es calculado, estratégico. Pero en lo que a ti respecta, creo que podría ser lo único en su vida que no formaba parte de un plan. Creo que realmente se enamoró de ti. Entonces,
¿Por qué me abandonó? Porque viste lo que había detrás de la cortina. Porque te convertiste en una carga en lugar de una ventaja. Los hombres como Daniel actúan con fría lógica. En el momento en que descubriste su secreto, te convertiste en una amenaza. El hecho de que te dejara marchar con vida me dice que hay algo más. Hay alguna pieza de este rompecabezas que aún no vemos. Ana liberó sus manos, se levantó y se acercó a la ventana. El estacionamiento abajo estaba casi vacío. Solo unos pocos autos dispersos sobre el asfalto descolorido. Autos normales que pertenecían a personas normales, con vidas normales. Nunca se había sentido tan lejos de ese mundo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Ir a la policía? ¿Me creerían siquiera? Rebecca se unió a ella en la ventana. La policía es complicada. Daniel tiene gente en todas partes. No sé en quién podemos confiar y quién podría estar a sueldo suyo, pero tengo contactos. Gente que lleva años intentando acabar con él. Si estás dispuesta a ayudar, si estás dispuesta a contarles lo que sabes, quizá por fin podamos hacerlo. Se detuvo a mitad de la frase y se quedó rígida. Ana siguió su mirada y sintió que se le helaba la sangre. Un SUV negro había entrado en el estacionamiento, elegante y caro, completamente fuera de lugar en este barrio deteriorado. Las ventanas estaban tan oscurecidas que era imposible ver el interior, pero Ana sabía con absoluta certeza a quién pertenecía. «Tenemos que irnos», dijo Rebecca, agarrando a Ana por el brazo. Ahora, inmediatamente. No llegaron a la puerta. Se abrió antes de que pudieran alcanzarla, revelando a dos hombres con trajes oscuros y rostros que no mostraban emoción alguna. Detrás de ellos, enmarcado en la puerta como una figura de una pesadilla, estaba alguien a quien Ana nunca había visto antes. Era mayor que Daniel, tal vez de unos 60 años, con el pelo plateado peinado hacia atrás y un rostro que parecía tallado en piedra. Sus ojos eran de un azul pálido, casi incoloros, y cuando se posaron en Ana, ella sintió como si la estuviera examinando algo antiguo y depredador. Llevaba su poder como otros hombres llevan colonia. Un aura invisible que llenaba la habitación y hacía que el aire se sintiera denso y pesado. «Señora Mitchell», dijo, y su voz era como seda envuelta en acero. «Tenemos que hablar de su marido». A Ana se le hizo un nudo en la garganta. Esta no era la gente de Daniel. El reconocimiento fue instintivo, primitivo. Se trataba de otra persona, alguien cuya presencia denotaba peligros y planes diferentes. Había escapado de una trampa solo para caer en otra. El hombre mayor sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Me llamo Victor Marchetti y me temo que se ha metido en algo mucho más grande que un matrimonio fallido». Victor Marchetti se acomodó en la única silla de la habitación como si fuera suya, como si fuera dueño de todo el motel y de todo lo que había en él. Sus dos hombres permanecieron junto a la puerta, con las manos cruzadas delante y los ojos escaneando constantemente en busca de amenazas que probablemente no existían. Ana y Rebecca se quedaron junto a la ventana, unidas por el miedo, observando cómo se desarrollaba la escena como espectadoras de su propio desastre. «Por favor, siéntense», dijo Victor, señalando la cama. «Le aseguro que, si quisiera hacerle daño, no estaríamos teniendo esta conversación». Ana no se movió. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» Los pálidos ojos de Victor la estudiaron con una intensidad inquietante. «Soy alguien que lleva mucho tiempo observando a Daniel Mitchell. Alguien que tiene un gran interés en ver cómo se desmorona su imperio. Y usted, señora Mitchell, se ha convertido en la pieza más valiosa del tablero. No sé nada. Encontré algunos archivos en su ordenador. Eso es todo. Ni siquiera sé qué significa la mitad de ellos. Pero tú lo viste. Estuviste dentro de su casa, dentro de su vida durante 3 años. Sabes cosas que ni siquiera te das cuenta. Ya sabes cómo se mueve, cómo piensa, en quién confía. Esa información no tiene precio para alguien como yo». Rebecca dio un paso adelante. Su instinto periodístico se impuso a su miedo. «Victor Marchetti, conozco ese nombre. Eres el jefe de la familia Marchetti. Tú y Daniel sois rivales». Victor asintió con la cabeza. «Rival es una palabra muy fuerte. Ocupamos territorios que se solapan.
Durante años, ha habido una paz incómoda entre nuestras organizaciones, pero recientemente Daniel ha estado tomando medidas que amenazan con romper el equilibrio, medidas que no se pueden permitir que continúen. Ana se sintió mal. Había escapado de un criminal solo para ser capturada por otro. El mundo en el que se había metido no era un mundo de buenos y malos, sino un mundo de males que competían entre sí, cada uno utilizando a los seres humanos como peones en juegos que ella no podía ni empezar a comprender. ¿Qué quiere de mí?, preguntó de nuevo. Víctor se inclinó hacia adelante, con una expresión casi paternal en su falsa calidez. Quiero ayudarla, señora Mitchell. Daniel no la dejará ir fácilmente. Ha visto demasiado, sabe demasiado. En este momento, probablemente esté tratando de decidir si es más seguro traerla de vuelta al redil o eliminarla por completo. Puedo ofrecerle protección. Puedo ofrecerle una nueva vida lejos de Chicago, lejos de todo lo que pueda recordarle al hombre con el que se casó. ¿A cambio de qué? De información. Todo lo que recuerda sobre las operaciones de Daniel, sus contactos, sus planes. Ayúdame y me aseguraré de que desaparezcas tan completamente que ni siquiera Daniel Mitchell podrá encontrarte. Era un pacto con el diablo, y Ana lo sabía. Cambiar una forma de cautiverio por otra, vender los pocos conocimientos que poseía a un hombre que era igual que su marido. Pero ¿qué otra opción tenía? Estaba sola, asustada y completamente desorientada. Quizás esa era la única forma de sobrevivir. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla y sintió que se le detenía el corazón. Un mensaje de texto de un número desconocido, solo 4 palabras. No confíes en él. Huye. Víctor vio cómo cambiaba su expresión y le tendió la mano. El teléfono, por favor. La mente de Ana se aceleró. Alguien intentaba advertirle. Alguien que sabía dónde estaba, que sabía lo de Víctor, que quería que escapara. Pero ¿quién y cómo? El teléfono. Señora Mitchell. Ahora se lo entregó, observando cómo Víctor leía el mensaje. Su expresión vaciló por un momento antes de que la máscara de calma volviera a colocarse en su sitio. Parece que tenemos un tercero interesado. ¡Qué fascinante! Guardó el teléfono en el bolsillo y se levantó. Esperaba que pudiéramos hacer esto de forma civilizada, pero está claro que se nos acaba el tiempo. Ahora vendrá con nosotros, señora Mitchell, por su propia seguridad, por supuesto. No. La palabra salió con más fuerza de la que Ana esperaba. No voy a ir a ningún sitio con ustedes. La sonrisa de Víctor no se alteró. Me temo que eso no es una opción. Los siguientes segundos transcurrieron como una nebulosa. La puerta se abrió de golpe, no desde fuera, sino desde la habitación contigua. Entraron varios hombres, moviéndose con precisión militar. Y antes de que Ana pudiera procesar lo que estaba pasando, los guardias de Víctor estaban en el suelo, y el propio Víctor estaba siendo retenido por unas manos que no mostraban ninguna vacilación. En medio del caos, Ana vio al hombre que lideraba el asalto. Alto, moreno, familiar, el desconocido de la cafetería de la noche anterior. Se movía entre la violencia con una elegancia que delataba un entrenamiento exhaustivo, con el rostro tranquilo y concentrado mientras neutralizaba la amenaza con brutal eficacia. Cuando todo terminó, cuando los hombres de Marchetti fueron reducidos y Víctor se lo llevaron, el desconocido se volvió hacia Ana. De cerca, ella pudo ver la intensidad de sus ojos, el peso de los secretos que se escondían tras ellos. Era guapo, de una forma severa, todo ángulos marcados y poder controlado. Señora Mitchell, dijo, me llamo Marcus Cole, trabajo para su marido y estoy aquí para llevarla a casa. Ana sintió que el mundo se inclinaba de nuevo. Casa. La palabra le sonaba absurda, sin sentido. Ya no tenía hogar. No tenía más que preguntas y miedo, y una certeza cada vez mayor de que su vida se había convertido en un tablero de ajedrez, donde ella era la única pieza que no entendía las reglas. No quiero volver con Daniel. Marcus asintió como si esperara esa respuesta. Lo entiendo, pero hay cosas que debe saber, señora Mitchell. Cosas sobre su marido que podrían hacerle cambiar de opinión. Él no es quien usted cree que es. Nada de esto es lo que usted cree. Entonces, dígamelo.
Dígame la verdad. Marcus miró a su alrededor, a los hombres inconscientes, al caos del enfrentamiento. No aquí, no ahora, pero le prometo que, si viene conmigo, obtendrá las respuestas que busca. Todas y cada una de ellas. Ana miró a Rebecca, que asintió lentamente. Iré con usted, dijo su amiga. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntas. No era mucho, pero era suficiente. Ana se volvió hacia Marcus y respiró hondo. De acuerdo, lléveme con él. Lléveme con Daniel. Pero si me miente otra vez, si todo esto es otra manipulación, juro que encontraré la manera de reducir su mundo a cenizas. Los labios de Marcus se curvaron en lo que podría haber sido una muestra de respeto. Entendido, señora Mitchell. ¿Vamos? Salieron juntos del motel, adentrándose en una mañana que por fin había comenzado a despejarse. Las nubes se estaban disipando, dejando pasar rayos de pálida luz solar que parecían una promesa, o tal vez una advertencia. Ana no sabía lo que le esperaba. No sabía si caminaba hacia la salvación o hacia la destrucción. Pero sabía con una certeza que se había instalado en sus huesos que su vida nunca volvería a ser la misma. La mujer que había estado de pie bajo la lluvia, rompiendo su certificado de matrimonio, había desaparecido. En su lugar había alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había mirado fijamente a la oscuridad y se había negado a apartar la vista. La historia estaba lejos de terminar. De hecho, solo acababa de empezar. Si este momento, este punto de inflexión en el viaje de Ana, ha tocado algo en tu corazón, haz una pausa ahora mismo y deja un comentario con las palabras "creo en las segundas oportunidades". Ver esas palabras, saber que compartimos este momento juntos, significará más de lo que imaginas. La casa a la que Marcus los llevó no era el hogar que Ana había compartido con Daniel. Era una propiedad completamente diferente, una extensa finca en las afueras de la ciudad que ella ni siquiera sabía que existía. Altos muros rodeaban el terreno, coronados por cámaras de seguridad que seguían su aproximación como ojos mecánicos. Guardias armados se encontraban en la puerta, apartándose solo después de que Marcus mostrara sus credenciales a través de la ventanilla del coche. Ana observó todo lo que sucedía con una extraña sensación de distanciamiento. Este era el mundo de su marido, el mundo que le había ocultado durante 3 años. ¿Cuántas otras propiedades poseía? ¿Cuántas otras vidas llevaba? Cada una de ellas completamente separada del hombre que la había abrazado por las noches y la había llamado su esposa. El coche se detuvo frente a la casa principal, una estructura de piedra y cristal que parecía haber crecido orgánicamente del paisaje circundante. Era hermosa, de una manera fría e imponente, con líneas limpias y ángulos agudos, totalmente diferente de la cálida casa tradicional donde se había celebrado su boda. Era una fortaleza disfrazada de mansión, un lugar diseñado para la protección más que para la comodidad. Marcus los condujo al interior a través de un vestíbulo en el que resonaban sus pasos, pasando por salas llenas de obras de arte y antigüedades que parecían pertenecer a un museo. Rebecca se mantuvo cerca de Ana, rozando ocasionalmente su mano en silencio, en señal de apoyo. Ambas eran extrañas allí, ambas navegaban por un territorio que les resultaba ajeno y peligroso. Finalmente, llegaron a unas puertas dobles al final de un largo pasillo. Marcus se detuvo y se volvió hacia Ana. Está dentro. Lleva esperándote desde anoche. Sea lo que sientas ahora mismo, ya sea ira, miedo o confusión, solo te pido que le des la oportunidad de explicarse. ¿Por qué debería hacerlo? Porque el hombre que está en esa habitación no es el hombre con el que crees que te casaste. Es otra persona completamente diferente. Y cuando comprendas la verdad, creo que lo verás todo de otra manera. Ana quería discutir, quería exigir más respuestas antes de volver a enfrentarse a su marido. Pero algo en los ojos de Marcus la detuvo. No había engaño, ni manipulación, solo una tranquila convicción de que lo que decía era cierto. Empujó las puertas y entró. Daniel estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, recortado contra la luz de la mañana. Se giró al oírla entrar y durante un momento se limitaron a mirarse a través de la amplia sala. Ana se dio cuenta de que parecía cansado,
cansado y preocupado y, a menos que fuera su imaginación, asustado. Ana. Su nombre salió de sus labios como una plegaria. Lo siento todo. Lo siento. La palabra salió brusca, cargada con todo el dolor y la traición de las últimas 24 horas. Me echaste de mi propia casa. Me hiciste creer que todo nuestro matrimonio era una mentira. Y ahora envías a tus hombres a rescatarme de otro criminal, como si fuera algún tipo de premio por el que luchar. Lo siento, no es suficiente, Daniel. Él se estremeció ante la acusación, pero no la negó. Lo sé. Sé que he manejado esto mal. He intentado protegerte, pero solo te he empujado más hacia el peligro. Eso es lo último que quería. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? Víctor Marchetti dijo que ustedes dos son rivales, que han estado tomando medidas para alterar algún tipo de equilibrio. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Daniel se alejó de la ventana y se acercó a ella lentamente, como si fuera un animal herido que pudiera salir corriendo ante cualquier movimiento repentino. Víctor Marchetti ha querido destruirme durante 15 años. Todo lo que he construido, todo lo que he logrado, él lo ve como una amenaza a su propio poder. Cuando se enteró de ti, de nuestro matrimonio, vio una oportunidad, una debilidad que podía explotar. Así que ahora soy una debilidad. No. La voz de Daniel se quebró al pronunciar esa palabra. Tú eres lo único real en mi vida, lo único que importa más que el imperio que he pasado décadas construyendo. Por eso intenté mantenerte al margen, construir un muro entre mi trabajo y nuestro matrimonio. Pensé que si nunca lo sabías, estarías a salvo. Pensé que la ignorancia te protegería. Ana sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negó a dejarlas caer. Deberías haberme dicho la verdad desde el principio. Merezco saber con quién me casaba. ¿Te habrías casado conmigo si lo hubieras sabido? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Ana pensó en el hombre del que se había enamorado, el alma gentil que la había cortejado con paciencia y amabilidad, que la había hecho sentir segura y querida en un mundo que a menudo le había parecido frío e indiferente. ¿Se habría marchado si hubiera sabido la oscuridad que se escondía bajo la superficie? Sinceramente, no lo sabía. Hay más, dijo Daniel, y su voz se redujo a poco más que un susurro. Algo que debería haberte contado hace mucho tiempo, algo que podría ayudarte a entender por qué soy como soy. La llevó hasta un sofá y le indicó que se sentara. Rebecca permaneció junto a la puerta, como una centinela silenciosa, pero su presencia era reconfortante. Pasara lo que pasara a continuación, Ana no estaba sola. Daniel se sentó frente a ella con las manos entrelazadas delante de él. Cuando tenía 17 años, mi padre fue asesinado. No éramos ricos entonces, solo una familia normal de Brooklyn. Mi padre tenía 2 trabajos para poder alimentarnos, y mi madre hacía costura para ayudar a llegar a fin de mes. Pero alguien decidió que nuestro barrio valía más que las personas que vivían en él. Promotores inmobiliarios, políticos, delincuentes, todos trabajando juntos para expulsar a las familias que llevaban allí generaciones. Ana escuchó, y su ira dio paso poco a poco a otra cosa. Dolor, comprensión, un atisbo de una historia que nunca había conocido. Mi padre intentó organizar a los vecinos, intentó defenderse por la vía legal. Asistió a reuniones, escribió cartas, se puso en contacto con la prensa y por sus esfuerzos le dispararon delante de la puerta de nuestra casa. La policía lo calificó de robo que salió mal, pero yo sabía que no era así. Todos lo sabían, los ojos de Daniel estaban distantes, perdidos en recuerdos que claramente aún le atormentaban. Ese día juré que nunca volvería a ser impotente. Nunca volvería a estar a merced de hombres que veían a personas como mi familia como obstáculos que había que eliminar. Así que construí mi propio imperio, no para hacer daño a personas inocentes, sino para protegerlas, para asegurarme de que lo que le pasó a mi padre nunca le pasara a nadie más. Eso no justifica infringir la ley. Eso no justifica mentirme durante 3 años. No, no lo justifica. Nada puede justificarlo. Pero necesito que entiendas que no soy el monstruo que Víctor Marchetti
quiere que creas que soy. Las operaciones que dirijo no tienen como objetivo hacer daño a la gente. Se trata de crear sistemas de protección en lugares donde la ley ha fallado. Se trata de garantizar que los poderosos no puedan simplemente aplastar a los indefensos sin consecuencias. Ana quería descartar sus palabras como racionalizaciones, como las excusas egoístas de un hombre que había elegido el crimen por encima de la conciencia. Pero algo en su voz, algo en el dolor que se reflejaba en su rostro, la hizo dudar. ¿Y si estaba diciendo la verdad? ¿Y si el mundo en el que se había metido era más complicado que el simple bien y el mal? Aunque te crea, dijo lentamente, eso no cambia lo que ha pasado entre nosotros. Me echaste de nuestra casa. Me trataste como una amenaza en lugar de como tu esposa. Daniel extendió la mano hacia ella, pero se detuvo. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida intentando compensarte si me dejas. Pero ahora mismo hay algo más importante. Víctor Marchetti no va a parar. Te utilizará para llegar a mí de una forma u otra. La única manera de mantenerte a salvo es enfrentándonos juntos a esto. ¿Juntos? Ana se rió, pero no había humor en ello. Ni siquiera podemos tener una conversación honesta sin que las mentiras y los secretos se interpongan. Entonces cambiemos eso a partir de ahora. Pregúntame lo que quieras, Ana. Lo que sea, y juro por la memoria de mi padre que te diré la verdad. Era una oferta extraordinaria, una que tenía un peso más allá de las meras palabras. Ana miró a los ojos de su marido, buscando engaño y encontrando solo una sinceridad desesperada. Lo decía en serio. Después de todo este tiempo, de todos estos secretos, por fin estaba listo para dejarla ver su verdadero yo. Ella respiró hondo. Todo lo que quiero saber. Todo. Y luego decidiremos juntos qué pasa después. Daniela sintió y, por primera vez desde que ella había entrado en la habitación, algo parecido a la esperanza se reflejó en su rostro. Todo, aceptó, empezando por el principio. Las horas que siguieron fueron diferentes a todo lo que Ana había experimentado en sus 3 años de matrimonio. Daniel hablaba y ella escuchaba, y poco a poco la imagen de quién era él realmente comenzó a tomar forma. Le habló de la organización que dirigía, de su estructura y su propósito. Le explicó cómo la había construido desde cero, convirtiendo la ira y el dolor de un chico de 17 años en una red que abarcaba toda la costa este. Le habló de las personas a las que protegía, de las comunidades que habían sido abandonadas por las fuerzas del orden y dejadas a su suerte. Describió los refugios que financiaba, los negocios que apoyaba, las familias a las que había ayudado a escapar de situaciones que nadie más se atrevía a tocar. No era un santo. Lo dejó claro, había hecho cosas que le atormentaban, cosas que nunca podrían deshacerse. Pero también había hecho el bien, un bien real y tangible, en lugares donde la bondad hacía tiempo que se había olvidado. Ana lo asimiló todo, tratando de conciliar a este hombre complejo y contradictorio con el sencillo marido con el que creía haberse casado. No fue fácil. Cada nueva información planteaba más preguntas, más dudas, más miedos, pero también aportaba una extraña claridad. El hombre al que amaba no era fruto de su imaginación. Era real, estaba enterrado bajo capas de protección y necesidad, esperando a ser descubierto. Cuando Daniel terminó de hablar, cuando la verdad quedó finalmente al descubierto entre ellos, Ana se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Rebecca se había marchado para darles privacidad, y la habitación parecía a la vez vasta e íntima, un espacio donde se podían contar secretos sin temor a ser juzgados. «No sé si puedo perdonarte», dijo Ana por fin. «No sé si podré volver a confiar plenamente en ti. No después de todo lo que ha pasado». Daniela asintió, aceptando sus palabras sin discutir. «Lo entiendo. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. Decidas lo que decidas hacer con ella, pero», continuó Ana, «tampoco sé si podré alejarme. No ahora, no cuando por fin te veo con claridad. Construimos algo juntos, Daniel, aunque fuera sobre una base de mentiras. Quizás sea posible reconstruirlo sobre algo más sólido». La esperanza y la cautela se disputaban la expresión de Daniel. «¿Qué estás diciendo?
Estoy diciendo que necesito tiempo. Tiempo para procesarlo, tiempo para decidir, tiempo para descubrir quién soy en esta nueva realidad. Pero también estoy diciendo que no estoy lista para renunciar a nosotros. Todavía no. No era la declaración de amor que Daniel quizás esperaba, pero era suficiente. Era un punto de partida, una grieta en la pared que con el tiempo podría convertirse en una puerta. Él le tomó la mano y esta vez ella se la dejó tomar, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Lo que necesites, dijo él. El tiempo que sea, el espacio que sea, esperaré. He esperado toda mi vida a alguien como tú, Ana. ¿Puedo esperar un poco más? El momento se vio interrumpido por unos fuertes golpes en la puerta. Marcus entró con expresión tensa. Señor, tenemos un problema. Víctor Marchetti ha escapado de la custodia. Se ha escondido y nuestras fuentes dicen que está planeando algo grande. Algo que os involucra a los dos. Daniel se puso en pie al instante. El tierno marido se desvaneció para dar paso al líder endurecido. ¿Qué sabemos? Aún no mucho, pero se rumorea que habrá una reunión esta noche. Una reunión de gente que quiere verte caer. Marchetti está recurriendo a todos los favores que tiene para intentar crear una coalición contra nosotros. Ana también se puso de pie, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa ahora? Daniel se volvió hacia ella y ella vio el conflicto en sus ojos. Quería protegerla, resguardarla de la tormenta que se avecinaba, pero también reconocía que ella se había ganado el derecho a enfrentarla junto a él. Significa que luchamos, dijo, y esta vez luchamos juntos. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La finca se transformó en un centro de mando, con mapas esparcidos por las mesas y teléfonos, sonando constantemente. Ana se vio envuelta en los preparativos. Su experiencia como enfermera resultó de repente útil de formas que nunca había imaginado. Ayudó a organizar los suministros médicos, trabajó con el personal para preparar planes de contingencia y en general se hizo útil en todo lo que pudo. Le resultaba extraño formar parte de este mundo que había existido junto a su vida cotidiana sin que ella lo supiera. Pero también le parecía correcto, de una manera que no podía explicar del todo. Ya no era una observadora pasiva, ya no era víctima de circunstancias que escapaban a su control. Era una participante activa en su propia historia, y había un poder en esa comprensión. Al caer la noche, la tensión en la finca llegó a un punto crítico. Llegaron informes de que las fuerzas de Marchet se estaban moviendo, reuniéndose en un lugar del centro de la ciudad. Daniel se preparó para liderar un equipo para interceptarlas, para impedir cualquier ataque que estuvieran planeando antes de que pudiera llevarse a cabo. Ana lo encontró en el vestíbulo, vestido con ropa oscura que lo hacía parecer un extraño. Pero cuando él la miró, sus ojos reflejaban todo el amor y la vulnerabilidad que ella había llegado a conocer en sus años juntos. Bajo todo eso, él seguía siendo su marido. Seguía siendo el hombre con el que se había casado. «Necesito que te quedes aquí», dijo él. «Marcus te protegerá. Si algo sale mal, si algo sale mal, quiero estar allí contigo». «Ana, por favor, esto no es algo que debas presenciar. Estas personas son peligrosas de formas que no puedes imaginar». Ella se acercó y le puso la mano en el pecho. «Lo sé. He pasado las últimas 24 horas aprendiendo exactamente lo peligroso que es este mundo. Pero no voy a esconderme en una habitación segura mientras tú arriesgas tu vida. Dijimos que lo afrontaríamos juntos». Lo decía en serio. Daniel parecía querer discutir, pero algo en su expresión lo detuvo. Suspiró y levantó las manos para acariciarle la cara. «Eres la mujer más terca, irritante y extraordinaria que he conocido jamás. Y me quieres por ello más de lo que jamás llegarás a saber». Entonces la besó, con suavidad y desesperación, una promesa envuelta en una despedida. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero ninguno de los dos lo reconoció. «Quédate cerca de mí», dijo Daniel. «Pase lo que pase, quédate cerca. Siempre». Abandonaron la finca juntos, adentrándose en la oscuridad que les esperaba. Y en algún lugar de esa oscuridad, Víctor Marchetti esperaba, planeaba
y se preparaba para hacer que su mundo se derrumbara a su alrededor. El distrito de almacenes del sur de Chicago yacía en silencio bajo el cielo nocturno. Sus edificios se alzaban como lápidas en un cementerio de industria abandonada. En otro tiempo, estas estructuras habían bullido de actividad, con trabajadores cargando y descargando mercancías de barcos que viajaban por todo el mundo. Ahora estaban vacías, víctimas de las fuerzas económicas que las habían dejado obsoletas. Fue aquí, en este cementerio de sueños rotos, donde Víctor Marchetti había decidido plantar cara. Ana se sentó junto a Daniel en la parte trasera de un vehículo blindado, rodeada de hombres que se movían con la habilidad natural de los soldados. Ella había insistido en venir, y Daniel había aceptado a regañadientes, sabiendo que intentar detenerla solo le haría perder un tiempo precioso. Pero la había colocado en la retaguardia de la operación, lejos de la primera línea, con órdenes explícitas de permanecer en el vehículo, a menos que fuera absolutamente necesario. Ella había aceptado estas condiciones, comprendiendo que su presencia ya era una concesión por parte de él. No estaba entrenada para el combate, ni preparada para la violencia que pudiera ser necesaria. Pero estaba allí, y eso era lo que importaba. El vehículo se detuvo a una manzana del almacén objetivo. A través de las ventanas tintadas, Ana podía ver figuras moviéndose en las sombras, siluetas contra la tenue luz que se filtraba desde el interior del edificio. Los hombres de Marchetti se preparaban para un enfrentamiento que aún no sabían que se avecinaba. Daniel se volvió hacia ella, con el rostro iluminado por el suave resplandor de las luces del salpicadero. Necesito que me prometas algo. Si algo sale mal, si esto se convierte en algo que no podemos controlar, sal de aquí. Coge este vehículo y conduce hasta que no puedas seguir conduciendo. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Ana le tomó la mano y la apretó con fuerza. Pero no te voy a dejar, Ana. No te voy a dejar. Su voz era firme, tajante. No hay discusión. Pase lo que pase ahí dentro, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que dijiste. Eso es lo que acordamos. Daniel la miró durante un largo momento, con emociones que se reflejaban en su rostro, demasiado rápidas para poder interpretarlas. Luego asintió, con la cabeza, aceptando su decisión. Juntos, repitió. De acuerdo, juntos. Se inclinó hacia adelante y la besó con fuerza y rapidez. Luego se dio la vuelta y salió del vehículo. Ana observó a través de la ventana cómo se reunía con sus hombres, daba las últimas instrucciones y comenzaba a acercarse al almacén. Las figuras se movían como sombras, mezclándose con la oscuridad con facilidad. Pasaron los minutos. Cada segundo parecía una hora. Ana mantuvo la mirada fija en el almacén, atenta a cualquier señal de lo que estuviera sucediendo en su interior. El silencio era opresivo, solo roto por el sonido lejano del tráfico y el ocasional crujido de la estática de la radio. Entonces, de repente, una luz explotó desde las ventanas del almacén. No era la luz de un incendio o una explosión, sino la luz artificial y deslumbrante de unos focos que se encendieron todos a la vez. Ana oyó gritos, sonidos de lucha, y su corazón dejó de latir en su pecho. Salió del vehículo antes de poder pensar, corriendo hacia el almacén sin pensar en su propia seguridad. Alguien intentó detenerla. Uno de los hombres de Daniel que estaba cerca, pero ella lo empujó con una fuerza que no sabía que poseía. Solo podía pensar en Daniel. Daniel en peligro. Daniel necesitándola. Irrumpió por una puerta lateral y se detuvo, paralizada por la escena que se le presentaba. El almacén estaba lleno de gente, docenas de personas, formando un círculo irregular alrededor de un espacio libre en el centro. En ese espacio libre estaban Daniel y Víctor Marchetti, enfrentados como gladiadores en una arena. Ambos hombres estaban ensangrentados, con la ropa rasgada y desaliñada, pero ambos seguían en pie. A su alrededor, la batalla aparentemente había terminado. Los hombres de Marchetti estaban de rodillas, desarmados y derrotados, vigilados por las fuerzas de Daniel. Se había acabado, o casi. Fuera cual fuera la violencia que se hubiera producido, el bando de Daniel había ganado. Pero Víctor Marchetti no había terminado. Se puso de pie con las manos en alto,
una sonrisa burlona en su rostro maltrecho. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que derrotarme esta noche pone fin a esta guerra? Habrá otros, Daniel. Siempre habrá otros. Mientras tengas algo que perder, nunca estarás a salvo. Sus ojos encontraron a Anna al otro lado de la sala y su sonrisa se amplió, especialmente ahora que todos conocen tu debilidad. Daniel dio un paso adelante, con voz baja y peligrosa. Ella no es una debilidad. Ella es mi fuerza, y cualquiera que la amenace tendrá que responder ante mí personalmente. Palabras valientes, pero las palabras no detienen a hombres como yo. El poder sí, y el poder siempre se puede quitar. Entonces quítamelo. Daniel extendió los brazos invitando al ataque. Aquí y ahora, solo tú y yo, sin ejércitos, sin aliados, solo dos hombres ajustando cuentas. Eso es lo que quieres, ¿no? De eso se ha tratado siempre. La sonrisa de Marchetti se desvaneció. A pesar de toda su bravuconería, era un anciano frente a un oponente más joven y fuerte. La ventaja que había buscado a través del número y la sorpresa se había evaporado, dejándolo expuesto y vulnerable. No lo creo. Daniel le dio la espalda a su rival, un gesto de desprecio que hablaba más que las palabras. Lleváoslo. Se acabó. Pero Ana vio lo que Daniel no vio. Vio la mano de Marchetti moverse hacia su bolsillo, vio el destello del metal cuando sacó un pequeño arma que de alguna manera había ocultado. Sin pensarlo, gritó, cuidado! Y su voz rompió el silencio del almacén. Daniel. Él se giró, reaccionando con los instintos agudizados por años de vivir en peligro. Pero no fue lo suficientemente rápido. El disparo resonó, haciendo eco en las paredes metálicas, y Ana sintió algo desgarrar su cuerpo como fuego. Miró hacia abajo, confundida, y vio sangre extendiéndose por su camisa. El mundo se inclinó, los sonidos se volvieron distantes y amortiguados. Se dio cuenta de que estaba cayendo hacia el frío suelo de hormigón del almacén. Unas manos la atraparon antes de que tocara el suelo. Las manos de Daniel, fuertes y temblorosas, la acunaban contra su pecho. Podía oírlo hablar, gritar órdenes, llamarla por su nombre. Pero las palabras parecían venir de muy lejos. Ana. Ana, quédate conmigo. Mírame, no cierres los ojos. Intentó obedecer. Intentó concentrarse en su rostro sobre ella. Parecía aterrorizado, más asustado de lo que jamás lo había visto. El poderoso señor del crimen, el hombre que controlaba un imperio, lloraba, con lágrimas corriendo por su rostro mientras presionaba sus manos contra la herida de ella. Lo siento, susurró ella. Debería haberme quedado en el coche. No hables, ahorra fuerzas. La ayuda está en camino. Aguanta. Ella quería decirle que lo amaba, que lo perdonaba, que el día anterior le había mostrado quién era él realmente y que finalmente lo había aceptado. Pero la oscuridad se cerraba sobre ella, arrastrándola hacia abajo, y no podía encontrar las palabras. Lo último que vio antes de que el mundo se volviera negro fue el rostro de Daniel, retorcido por el dolor y la determinación. Lo último que oyó fue su voz prometiéndole que todo iría bien, prometiéndole que nunca la dejaría marchar. Y, en algún lugar lejano, el sonido de las sirenas cada vez más cerca, trayendo una ayuda que quizá llegaría demasiado tarde. Luz, blanca y pura, rodeándola, llenándola. Por un momento, Ana pensó que había muerto, que esto era lo que venía después, pero entonces la luz se convirtió en un techo, blanco institucional, marcado con las distintivas baldosas de una habitación de hospital. Parpadeó, sus ojos se adaptaron al brillo. Su cuerpo se sentía pesado, lastrado por algo que no podía identificar. Cuando intentó moverse, un dolor agudo e inmediato le atravesó el costado y jadeó. No intentes moverte. La voz era la de Daniels, áspera por el agotamiento y el alivio. Estaba sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano, con aspecto de no haber dormido en días. Estás a salvo, estás en el hospital, todo va bien. ¿Qué ha pasado? Su voz sonó ronca, con la garganta seca y irritada. Me has salvado la vida. Los ojos de Daniel brillaban con lágrimas contenidas. Ese hombre, Marchetti, me habría disparado. Me avisaste justo a tiempo.
pero te interpuse en la trayectoria del disparo. Recibiste el tiro que iba dirigido a mí. Los recuerdos volvieron a su mente. El almacén, el enfrentamiento, el destello del arma oculta y el impacto ardiente que la había hecho caer al suelo. Se había lanzado hacia adelante sin pensar. Su cuerpo se había movido antes de que su mente pudiera reaccionar. Pensé que iba a perderte. La voz de Daniel se quebró al pronunciar esas palabras. Pensé que por fin había perdido lo único que me importaba. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Intentó sonreír, pero le salió más bien una mueca. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3 días. La operación fue complicada, pero los médicos dicen que te recuperarás por completo. Llevará tiempo, pero eres fuerte, Ana. Más fuerte que nadie que haya conocido. 3 días. Había estado inconsciente durante 3 días mientras su cuerpo luchaba por curarse. Y Daniel había estado allí. Lo sabía instintivamente. No se había separado de su lado. ¿Marchetti? Preguntó. La expresión de Daniel se endureció. Detenido, acusado de intento de asesinato, entre otras cosas. No volverá a hacer daño a nadie. Había más cosas que ella podía contar. Cosas que habían sucedido mientras estaba inconsciente. Consecuencias que se habían desencadenado desde aquella noche en el almacén, pero estaba demasiado cansada para preguntar, y de alguna manera sabía que, fuera lo que había ocurrido, Daniel se había encargado de ello. La había protegido su futuro, tal y como había prometido. Tengo que decirte algo, dijo, reuniendo fuerzas. Antes de que ocurriera todo, antes de que me dispararan, iba a contarte algo importante. No hace falta. Te perdono. Las palabras salieron sencillas y directas, cargadas con el peso de todo lo que había aprendido en los últimos días. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No estoy de acuerdo con todo, y todavía me duelen las mentiras. Pero lo entiendo, y elijo seguir adelante contigo. Si todavía quieres eso, Daniel llevó su mano a sus labios y le dio un beso en los nudillos. Lo quiero más que nada. Pasaré el resto de mi vida demostrando que tomaste la decisión correcta. Más te vale. Ella sonrió y esta vez fue sincera, porque no voy a ir a ninguna parte. Se quedaron así un rato, cogidos de la mano, dejando que el silencio hablara por ellos. Fuera de la ventana, el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Un nuevo día terminaba y un nuevo capítulo de sus vidas comenzaba. El camino que tenían por delante no sería fácil. Habría retos que afrontar, obstáculos que superar, un mundo de complejidad y peligro que siempre formaría parte de sus vidas. Pero lo afrontarían juntos como compañeros, como iguales. Las mentiras y los secretos del pasado habían quedado al descubierto, y en su lugar había algo más fuerte, una base de verdad y comprensión que podría resistir cualquier tormenta. Ana cerró los ojos. El cansancio finalmente se apoderó de ella, pero, por primera vez en días, la oscuridad le parecía tranquila en lugar de amenazante. Estaba a salvo. Era amada. Y fuera lo que le deparara el mañana, estaba lista para enfrentarlo. La recuperación fue lenta y a veces frustrante. Ana pasó 2 semanas más en el hospital, recuperando gradualmente sus fuerzas bajo la atenta mirada de los médicos, que la trataban como si fuera de cristal. Daniel rara vez se alejaba de su lado, trabajando a distancia cuando era necesario y delegando todo lo demás a Marcus y al resto de su organización. Su relación cambió durante esas semanas. La dinámica pasó de la desigualdad entre el guardián del secreto y la esposa inconsciente a algo más equilibrado, más honesto. Daniel respondía a sus preguntas con franqueza, sin esconderse ya detrás de las barreras protectoras que había construido. Ana escuchaba, cuestionaba, discrepaba y finalmente aceptaba la compleja realidad del hombre con el que se había casado. No era perfecto. Hubo conversaciones difíciles, momentos de ira y duda, momentos en los que Ana se preguntaba si era una tonta por quedarse. Pero también hubo momentos de profunda conexión, de risas y ternura que le recordaron por qué se había enamorado de Daniel en primer lugar. Cuando salió del hospital, algo fundamental había cambiado entre ellos.
Ya no eran dos personas atrapadas en un matrimonio basado en el engaño. Eran compañeros, que cada día elegían construir algo nuevo juntos. Daniel la llevó a una nueva casa, lejos de la ciudad, que no se parecía en nada a ninguna de sus residencias anteriores. Era cálida y acogedora, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural y un jardín que rebosaba de color. Un lugar para empezar de nuevo, le explicó, un lugar donde podrían construir la vida que deberían haber tenido desde el principio. Rebecca vino a visitarlos, llena de preguntas y curiosidad periodística. Había escrito una serie de artículos sobre el arresto de Victor Marchetti y la corrupción que su organización había propiciado, omitiendo cuidadosamente cualquier detalle que pudiera relacionar a Daniel con la historia. Era un equilibrio delicado, proteger a su amiga mientras buscaba la verdad, y Ana admiraba su capacidad para mantener ese equilibrio. «Sabes, siempre querré respuestas», dijo Rebecca durante una de sus visitas. «Nunca dejaré de investigar estas cosas». «Lo sé», respondió Ana, «y espero que las encuentres, pero quizá no las respuestas que involucran a mi marido». «Es justo», sonrió Rebecca, «al menos por ahora». La vida se estabilizó en un nuevo ritmo. Ana volvió a la enfermería, trabajando en una clínica financiada por Daniel, en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Era un trabajo importante, un trabajo que la conectaba con las comunidades que su marido había jurado proteger. Vio de primera mano el bien que podía hacer su organización, las vidas que tocaba, la esperanza que proporcionaba en lugares donde la esperanza era escasa. También vio los costes, los guardias que vigilaban fuera de su casa, las precauciones que había que tomar cada vez que iban a un lugar público, el saber que el peligro nunca podía eliminarse por completo, solo controlarse. Pero había tomado su decisión con los ojos abiertos y no se arrepentía. 6 meses después de aquella noche en el almacén, Daniel la llevó al lugar donde se habían conocido, una cafetería del centro, anodina salvo por los recuerdos que albergaba. Se sentaron en la misma mesa donde habían compartido su primera conversación y Daniel le tomó las manos entre las suyas. «Tengo algo para ti», le dijo, «algo que debería haberte dado hace mucho tiempo». Metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de anillos. Pero cuando la abrió, Ana no vio una nueva joya. Vio su anillo de boda, el que había dejado atrás cuando huyó de su casa bajo la lluvia. «Lo encontré en el lavabo del baño esa noche, después de que te fueras. Lo he llevado conmigo desde entonces, esperando el día en que pudiera devolvértelo, cuando me ganara el derecho a devolvértelo». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «Daniel, sé que un anillo es solo un símbolo. Sé que nuestro matrimonio fue defectuoso desde el principio, pero también sé que te amo más de lo que he amado nada en mi vida. Y si me lo permites, quiero empezar de nuevo. No el matrimonio que tuvimos, sino uno nuevo. Uno verdadero, construido sobre todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos sobrevivido». Sacó el anillo de la caja y lo giró entre sus dedos. Una cosa tan pequeña que tenía tanto significado. Pero el significado era lo que nosotros le dábamos a las cosas. Se dio cuenta y estaba lista para darle a este anillo un nuevo significado. Se lo puso en el dedo y observó cómo reflejaba la luz. «Sí», dijo en voz baja, «empecemos de nuevo». La cara de Daniel se iluminó con una sonrisa que lo transformó, borrando las líneas de preocupación y estrés que lo habían marcado durante tanto tiempo. Volvió a parecer joven, lleno de esperanza y posibilidades, tal y como debía de haber sido antes de que el peso del mundo se posara sobre sus hombros. Se besaron, con ternura y sin prisas, sellando una promesa más antigua que las palabras. A su alrededor, la cafetería seguía con su ajetreo cotidiano, ajena al milagro privado que tenía lugar en la mesa de la esquina. Afuera brillaba el sol. La lluvia que había expulsado a Ana de su hogar hacía tantos meses parecía un recuerdo lejano, sustituido por el calor y la luz. Comenzaba un nuevo capítulo, escrito por dos personas que se habían elegido a pesar de todo lo que se interponía entre ellos. Anna Mitchell había roto su certificado de matrimonio en una noche lluviosa en Chicago, convencida de que su vida había terminado. Pero se había equivocado. Solo estaba comenzando. Y esta vez sabía exactamente con quién se casaba. Conocía sus secretos, sus pecados, sus sombras, y aún así lo amaba.
Ese era el milagro al final. No que las personas perfectas pudieran encontrar la felicidad, sino que las personas imperfectas pudieran elegirse mutuamente y construir algo hermoso a partir de los escombros de sus errores. Ana y Daniel habían construido algo hermoso y pasarían el resto de sus vidas protegiéndolo. El jardín estaba lleno de luz la tarde de su ceremonia de renovación. Amigos y familiares se reunieron en sillas blancas bajo un dosel de flores, observando cómo Ana y Daniel se colocaban juntos ante el altar que habían construido en el patio trasero de su nuevo hogar. Esta vez no había secretos. Esta vez todas las personas presentes sabían exactamente a quiénes estaban celebrando. La lista de invitados era pequeña y cuidadosamente seleccionada, incluyendo solo a aquellos que se habían ganado su confianza a través de años de lealtad y discreción. Rebecca fue la dama de honor de Ana, radiante de felicidad por su amiga. Marcus fue el padrino de Daniel, con su rostro habitualmente severo suavizado por la emoción del momento. La ceremonia fue sencilla y sincera. Escribieron sus propios votos, promesas que reconocían el camino que habían recorrido para llegar a ese momento. Ana habló del perdón y el crecimiento, de aprender a amar a alguien por completo, con sus luces y sus sombras. Daniel habló de redención y gratitud, de encontrar una pareja que le desafiara a ser mejor de lo que jamás había creído que podía ser. Cuando intercambiaron los anillos, no era la primera vez que hacían esas promesas, pero sí era la primera vez que las hacían con total honestidad, con pleno conocimiento de lo que prometían y por qué. La fiesta posterior se prolongó hasta bien pasada la medianoche. Hubo baile, risas e historias compartidas entre amigos que se habían convertido en familia. Ana se movía por la celebración, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años, animada por el amor que la rodeaba. En un momento dado, se encontró sola al borde del jardín, mirando las estrellas. Había cambiado mucho desde aquella noche lluviosa en la que rompió su certificado de matrimonio y se alejó de todo lo que conocía. Había renacido en la tormenta, emergiendo como alguien más fuerte, más resistente, más ella misma que nunca. Daniel la encontró allí, rodeándola con sus brazos por detrás. ¿En qué piensas? ¿En lo lejos que hemos llegado? ¿En lo diferente que es todo? ¿En lo feliz que soy? Le dio un beso. Temple, yo pensaba lo mismo. Nunca imaginé que esto fuera posible, Ana. Nunca pensé que merecería tanta felicidad. Te la mereces. Ella se giró en sus brazos, mirándolo a los ojos. Los dos nos la merecemos. Luchamos por ello, nos lo ganamos. Sí. Él sonrió, esa sonrisa rara y genuina que solo reservaba para ella. Lo hicimos. Se quedaron juntos en la oscuridad, dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. El mundo más allá de su jardín seguía siendo complicado, peligroso, lleno de retos que los pondrían a prueba. Pero afrontarían esos retos juntos, como afrontaban todo ahora. Ana había aprendido que el amor no era la ausencia de dificultades. Era la presencia del compromiso frente a la dificultad. Era elegir a alguien una y otra vez, incluso cuando la elección era difícil. Era construir algo juntos, ladrillo a ladrillo, día a día, hasta que lo que habías creado fuera más fuerte que cualquier cosa que intentara derribarlo. Ella y Daniel habían construido algo fuerte, algo real, algo que duraría. Las estrellas giraban en el cielo, indiferentes a los pequeños dramas de la existencia humana. Pero para Ana, de pie en los brazos de su marido, en esta noche perfecta, parecían estar bendiciéndolos, deseándoles lo mejor en el siguiente capítulo de su viaje juntos. Si has visto hasta aquí, es porque te ha gustado esta historia. Deja un comentario diciendo, he visto hasta aquí para poder conocerte y ver quién disfruta realmente de las historias de este canal. Y si esta historia te ha llegado al corazón, si has sentido algo real mientras veías a Ana y Daniel encontrar el camino de vuelta el uno al otro, por favor, tómate un momento para dejar un me gusta y compartirla con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que el amor puede sobrevivir a cualquier cosa. Gracias por estar aquí. Gracias por vernos. Gracias por creer en las historias que nos muestran lo mejor y lo peor de nosotros mismos y nos recuerdan que la redención siempre es posible. Hasta la próxima.
Ana miró las estrellas una vez más y luego volvió a la fiesta, a la vida que había elegido, al futuro que la esperaba con los brazos abiertos. La lluvia era un recuerdo lejano. El sol salía en un nuevo día y ella estaba exactamente donde debía estar, en casa.